Mi nombre es Harper Reed. Tengo 34 años. Y 5 días después de la muerte de papá, mi hermano entró en la cocina con una caja de cartón de su oficina y la dejó caer sobre la mesa como si acabara de ganar algo. Renuncio, anunció. Lo miré fijamente, pensando que había entendido mal. Se aflojó la corbata, le sonrió a su esposa y dijo, ¿para qué seguir trabajando? La herencia de papá es obviamente mía. Luego me miró directamente. Te compraré una casa, añadió casi generosamente, después de que nos cuide a nosotros. En realidad, tal vez tenga más sentido vender este lugar primero. Harper puede finalmente mudarse y dejar de fingir que pertenece aquí. Su esposa soltó una risa incómoda. Yo no. Durante casi 2 años, había ayudado a papá a administrar esta casa, me había encargado de las facturas cuando él ya no quería el papeleo y había mantenido mi propio café en funcionamiento sin pedirle $1 a mi familia. Mi hermano lo sabía. Aparentemente, había decidido que nada de eso importaba. Siguió hablando de propiedades de inversión, un nuevo SUV, el vecindario donde quería vivir, como si el patrimonio de papá ya hubiera aterrizado en su cuenta corriente. Dejé que terminara. Luego sonreí. ¿Estás seguro de eso? Su expresión cambió por medio segundo. Se recuperó rápidamente. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Esa tarde, el abogado de papá me pidió que fuera a su oficina. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de conferencias, abrió el archivo final de papá y se detuvo en una página marcada con una pestaña escrita a mano. Cuando leyó el primer párrafo en voz alta, la voz segura de mi hermano de esa mañana de repente sonó ridícula en mi cabeza. La herencia no iba a funcionar como él pensaba. Y papá aparentemente se había preparado para este preciso momento. Antes de revelar lo que sucedió después, dime desde dónde estás escuchando y cómo está el clima allí hoy. ¿Coincide con tu estado de ánimo? Me encantaría ver hasta dónde viaja esta historia. Donde quiera que estés en el mundo, espero que tu día te traiga un poco de paz, claridad y algo por lo que valga la pena sonreír. El nombre del abogado era Thomas Keller, y lo conocía desde hacía años como el hombre tranquilo en quien papá confiaba cada vez que aparecían contratos en el mostrador de la cocina. Nunca había pensado en Thomas como alguien que pudiera asustar a nadie, pero sentado frente a él esa tarde, me di cuenta de que la carpeta que tenía delante tenía más poder sobre Jaque que cualquier argumento que yo pudiera esgrimir. Esa fue la primera vez que me permití usar el nombre de mi hermano en mis pensamientos sin adjuntarle una excusa. Jaque siempre había sido impulsivo. Jaque siempre había querido la versión impresionante de la vida antes de hacer el trabajo aburrido necesario para permitírsela. Jaque siempre había creído que la confianza podía sustituir a la preparación. Durante años, había traducido esas cualidades a un lenguaje más amable porque era mi hermano menor. Papá hacía lo mismo. La diferencia era que papá aparentemente había dejado de confiar solo en el optimismo. Thomas explicó que casi todo lo que Jaque había estado llamando la herencia estaba dentro del fideicomiso familiar revocable de papá. La casa, 2 pequeñas propiedades comerciales, una cuenta de corretaje y varias reservas de efectivo no estaban en sucesión, esperando ser divididas en 2 montones iguales. Papá había cambiado el fideicomiso 18 meses antes. A su padre le preocupaba preservar el patrimonio hasta que ambos beneficiarios entendieran lo que estaban recibiendo, dijo Thomas. No quería que ninguno de los dos tomara decisiones bajo presión. Casi me reí de la subestimación. Jaque había renunciado a su trabajo antes de haber visto los documentos. Thomas pasó otra página. Papá nos había dejado a cada uno un interés beneficioso igual en la mayor parte del patrimonio, pero no nos había dado a ninguno de los dos el control unilateral. Una compañía fiduciaria independiente supervisaría las transacciones importantes. Yo tenía un derecho protegido a permanecer en la casa de papá durante 3 años y una primera opción para comprarla a una tasación independiente utilizando parte de mi eventual distribución. Jaque no podía venderla sin mi consentimiento. Solo eso habría destruido la fantasía que había descrito en nuestra cocina. Pero Thomas no había terminado. Su padre añadió una disposición sobre la conducta del beneficiario, dijo. Fruncí el ceño. Thomas lo explicó cuidadosamente. Ningún beneficiario podía presentarse como propietario de los bienes del fideicomiso, ignorar los activos del fideicomiso como garantía,
autorizar una venta o presentar documentos en nombre del otro beneficiario sin la aprobación por escrito del fiduciario. Si alguno de nosotros intentaba deliberadamente eludir ese proceso, el fiduciario podía suspender las distribuciones directas, cargar los gastos legales o administrativos resultantes contra la parte de ese beneficiario y colocar el interés restante bajo una gestión discrecional a largo plazo. Él pidió específicamente ese lenguaje, dije. Thomas asintió. Muy específicamente. Miré las iniciales de papá al final de la enmienda. De repente, recordé algo que me había parecido insignificante en su momento. Aproximadamente un año antes, papá y yo estábamos cerrando su garaje cuando me preguntó si Jake todavía hablaba de comprar propiedades de alquiler. Dije que sí. Papá se había quedado en silencio. Luego preguntó, ¿todavía cree que pedir dinero prestado es lo mismo que tener dinero? Me reí. Papá no. En ese momento, pensé que era solo otro padre preocupado por su hijo. Ahora me preguntaba qué había visto papá ya. Thomas deslizó un segundo sobre hacia mí. También hay un memorando personal. No es parte del instrumento legal, pero su padre me instruyó que lo leyera solo después de que ambos estuvieran presentes. No lo toqué. ¿Sabe Jake algo de esto? Se le envió una notificación de la administración del fideicomiso. No ha respondido. Esa frase me molestó. Jake había pasado 5 días hablando como si el patrimonio ya le perteneciera. Sin embargo, la notificación formal aparentemente le había llegado. ¿Cuándo fue entregada? Pregunté. Thomas revisó sus registros. 2 días antes de que Jake renunciara. El escalofrío que sentí no tenía nada que ver con el duelo. Jake no había renunciado porque estuviera confundido. Había renunciado después de recibir una carta que le decía que había un fideicomiso. Quizás no la había leído. Quizás sí. Quería creer desesperadamente en la primera posibilidad porque la segunda significaba que su actuación en mi cocina había sido algo completamente diferente. Thomas sugirió que programáramos una reunión conjunta para el viernes. Antes de irme, pedí una copia de la notificación que Jake había recibido. Thomas me mostró la confirmación de entrega. La firma electrónica de Jake estaba adjunta. Había abierto el sobrecertificado él mismo. Conduje de vuelta a casa con las palabras de papá repitiéndose en mi cabeza. ¿Todavía cree que pedir dinero prestado es lo mismo que tener dinero? Cuando entré, la esposa de Jake, Vanessa, estaba sentada en la mesa del comedor mirando listados de bienes raíces. Jake estaba detrás de ella, señalando una casa de 6 habitaciones con un precio muy por encima de lo que su antiguo salario podría haber soportado. Ahí está, dijo. Harper, dale a Vanessa las buenas noticias. Finalmente vamos a ascender. Dejé mi bolso. ¿Leíste la carta que te envió Thomas? Su sonrisa se desvaneció. No lentamente, al instante. ¿Qué carta? Fue entonces cuando supe que la había leído. Y por alguna razón, necesitaba que yo creyera que no lo había hecho. Podría haber confrontado a Jake esa noche. Un mes antes, habría puesto la confirmación de entrega sobre la mesa y exigido una explicación. En cambio, recordé algo que papá me dijo una vez después de que un proveedor le facturara a mi café 2 veces. Yo estaba furiosa y lista para acusarlos. Papá dijo, nunca interrumpas a alguien mientras el papeleo te está diciendo la verdad. Finalmente entendí. Tal vez entendí mal, le dije a Jake. Thomas quiere que ambos estemos allí el viernes. Jake se relajó. Bien. Entonces resolveremos este sinsentido. Vanessa parecía confundida. ¿Qué sinsentido? Jake respondió primero. Cosas de abogados. Papá complicó todo más de lo necesario. Subí las escaleras sin discutir. A la mañana siguiente, abrí el buzón compartido que papá había usado para las facturas del hogar para revisar los servicios públicos y los avisos de propiedad. Cerca del final había un mensaje automático de una correduría de bienes raíces. La línea de asunto contenía la dirección de papá. Alguien había solicitado una valoración preliminar 2 días antes. Nombre de contacto, Jake Reed. Estado de propiedad, propiedad heredada.
Reenvié el correo electrónico a Thomas. Para el almuerzo, llamó. Harper, ¿te ha pedido Jake que firmes algo? No. Si lo hace, no firmes hasta que yo lo revise. Una compañía de títulos se había puesto en contacto con el administrador del fideicomiso después de recibir una consulta sobre la casa. Jake aparentemente le había dicho a un agente inmobiliario que él y su hermana habían acordado vender después de la administración. Yo nunca estuve de acuerdo. Lo sé. Esa noche, Jake apareció en mi café antes de cerrar, con una carpeta. Estoy tratando de simplificar las cosas antes del viernes. Me pasó un documento titulado Declaración de Preferencia de Activos del Beneficiario. Decía que ambos beneficiarios preferían la liquidación de la propiedad residencial y la división de las ganancias. No había logotipo del fiduciario ni información del abogado. ¿De dónde salió esto? Un tipo con el que hablé. No es un contrato. Solo le dice a Thomas lo que queremos. ¿Lo que queremos? Harper, no empieces. ¿De verdad quieres pasar 3 años escondida en la casa de papá porque tienes miedo de seguir adelante? Jake sabía exactamente a dónde apuntar. Por un segundo, quise demostrarle que estaba equivocado firmando. Luego vi la línea final debajo de mi espacio de firma en blanco. Jake ya había firmado el acuse de recibo del cobeneficiario el día anterior. Había preparado un documento declarando que queríamos vender conjuntamente antes de preguntarme. Déjalo, dije. Lo leeré. Son 2 páginas. Entonces leerlo no debería ser un problema. Su mandíbula se tensó. Siempre haces esto. ¿Hacer qué? Hacer que todos demuestren todo porque tienes terror de decidir. Lo miré y me pregunté si realmente había sido difícil todos estos años o si Jake simplemente odiaba los límites porque lo obligaban a demostrar lo que decía. El viernes, dije. Hablamos con Thomas el viernes. Jake agarró el papel y se fue, olvidando la carpeta. Dentro había una cadena de correos electrónicos impresa entre él y un corredor hipotecario. Jake había solicitado financiamiento para la casa cara que Vanessa había estado viendo. Bajo los activos disponibles para el pago inicial, listó una herencia esperada de $640,000. Otro correo electrónico decía que la liquidación de la casa de papá ya estaba acordada entre los beneficiarios. El corredor preguntó cuándo estarían disponibles los fondos. Jake respondió, dentro de 30 días. Había renunciado a su trabajo, le había prometido a Vanessa una casa nueva, se había puesto en contacto con un agente inmobiliario para vender la casa en la que yo vivía y había solicitado financiamiento utilizando dinero que no controlaba. Nada de eso era mi problema. El viernes por la mañana, entré en la sala de conferencias de Thomas con la carpeta olvidada. Jake llegó 10 minutos después, con aspecto de estar listo para negociar. Thomas no estaba solo. Una mujer con un traje azul marino estaba sentada a su lado con otra carpeta. Jake, Harper, ella es Elaine Porter de la compañía fiduciaria. Jake dejó de caminar. Elaine abrió su carpeta. Antes de discutir las distribuciones, debemos abordar 3 representaciones hechas esta semana con respecto a la propiedad del fideicomiso. Jake me miró. Por primera vez desde la muerte de papá, no sonreía. Y el memorando personal de papá todavía estaba sin abrir. Elaine no acusó a Jake dramáticamente. Eso empeoró la reunión. Hablaba como alguien que lee una factura. Una correduría había recibido una consulta sobre la cotización de la casa de papá. Un corredor hipotecario había recibido información financiera que identificaba una herencia esperada como fondos disponibles. A un consultor de propiedades se le había dicho que Jake estaba autorizado para discutir uno de los edificios comerciales de papá. Cada declaración describía un control que Jake no tenía. Esas fueron conversaciones preliminares, dijo. Elaine cruzó las manos. Eso no las autoriza. Jake miró a Thomas. Soy un beneficiario. Lo eres, respondió Thomas. No eres el fiduciario. Así que ni siquiera puedo preguntar cuánto vale algo. Puedes preguntar. No puedes decir que otro beneficiario aceptó una transacción cuando no lo hizo. Jake me miró. ¿Les enviaste algo?
Elaine respondió. La compañía de títulos nos contactó de forma independiente después de identificar el fideicomiso en el registro de la propiedad. La diligencia de vida ordinaria lo había expuesto. Thomas preguntó si Jake había traído la declaración de preferencia de activos que me mostró. Era solo un borrador, dijo Jake. ¿Quién lo preparó? ¿El nombre de un consultor? Jake dudó. Puse su carpeta olvidada sobre la mesa. Dejó esto en mi café. Jake me miró como si lo hubiera traicionado. Por un segundo, casi me disculpé por costumbre. Luego me di cuenta de la frecuencia con la que había protegido sus sentimientos de las consecuencias de sus propias elecciones. Elaine abrió la enmienda del fideicomiso de papá. Explicó la salvaguarda completa. Papá no había creado un castigo dirigido a un hijo. Había creado una disposición que se activaba solo si un beneficiario tergiversaba a sabiendas la autoridad, intentaba una transferencia no autorizada o presentaba una aprobación falsa. Si se establecía, las distribuciones directas podían congelarse, los costos administrativos cargarse contra ese beneficiario y el interés restante trasladarse a un subfideicomiso discrecional en lugar de pagarse directamente. Jake la miró fijamente. Papá escribió eso por mi culpa. Se aplica por igual a ambos beneficiarios, dijo Elaine. Pero Harper lo supo primero. Thomas lo corrigió. Recibiste una notificación formal antes de que ella viniera a mi oficina. El argumento de Jake se derrumbó. La leí por encima. ¿Entonces por qué fingiste no saber nada al respecto? Pregunté. Porque ya sospechabas. Esa no es una respuesta. Thomas cerró la enmienda. Hay algo más. Abrió el memorando sellado de papá. Papá escribió que la igualdad no significaba fingir que sus hijos habían tomado decisiones idénticas. Escribió que yo había contribuido con años de tiempo y dinero para mantener la casa sin pedir que me lo devolvieran. Describió a Jake como inteligente, ambicioso y capaz, pero alguien que trataba repetidamente el dinero proyectado como dinero existente. Luego Thomas leyó la línea que silenció la sala. Si Jake aprende a tener paciencia, este fideicomiso lo protegerá de una mala temporada. Si se niega a aprenderla, el mismo fideicomiso protegerá a la familia de él. Jake se apartó de la mesa. Increíble. Papá había preservado intereses beneficiarios iguales porque nos amaba por igual. Pero mi protección de ocupación de 3 años y mi opción de compra existían porque mis contribuciones documentadas a la casa excedían los $70.000. Jake siempre se había quejado, papá, déjame vivir allí gratis. Los registros demostraban lo contrario. Así que ella gana, dijo Jake. Esto no es un juego, respondí. Fácil para ti. Te quedas con la casa. Tengo el derecho a comprarla a valor de tasación usando el dinero de la herencia. Usando mi parte, se puso de pie, mientras que la mía se bloquea porque hablé con un agente inmobiliario. Elaine se mantuvo tranquila. No se ha tomado una determinación final. En lugar de un consuelo, vi el pánico cruzar el rostro de Jake. ¿Qué hiciste? Pregunté. Se congeló. Nada. Entonces siéntate, dijo Elaine. Agarró su abrigo y se fue. Menos de 1 hora después, Vanessa me llamó. Harper, ¿sabes por qué el prestamista dice que nuestra solicitud tiene un problema de verificación? Tienes que preguntarle a Jake. ¿Lo hice? No contesta. Luego dijo algo para lo que no estaba preparada. Están preguntando por qué tu aprobación digital no coincide con la dirección de correo electrónico de los documentos del fideicomiso. Me quedé quieta. ¿Mi qué? Vanessa dudó. ¿No firmaste nada? No, no lo había hecho. La cláusula de papaya no parecía una protección contra conversaciones imprudentes. Jake aparentemente había cruzado una línea mucho más seria. Llamé a Thomas antes de contactar a Jake. Me pidió que le reenviara el mensaje exacto de Vanessa y que no me comunicara con el prestamista hasta que el fiduciario verificara el documento. Por la noche, Elaine había obtenido una copia a través de los canales adecuados. Mi nombre aparecía en una confirmación de consentimiento del beneficiario de una página adjunta al archivo del préstamo de Jake. Decía,
Apoyé una venta anticipada de la residencia y no esperaba ninguna objeción a la liberación de la parte de Jaque después del cierre. Mi nombre estaba escrito debajo de una marca de firma electrónica. La dirección de correo electrónico adjunta no era la mía. Se había creado recientemente usando mi nombre y apellido más 2 números. Thomas hizo 3 preguntas. ¿Autorizaste a alguien a firmar esto? No. ¿Autorizaste a Jaque a comunicar tu consentimiento? No. ¿Le dijiste que estabas de acuerdo en vender? No. Elaine congeló las solicitudes de distribución no rutinarias y notificó al prestamista que el fideicomiso no había autorizado tal representación. También me recordó que no necesitaba amenazas ni acusaciones. Los registros establecerían los hechos. Jaque llegó a mi café antes de cerrar. ¿Llamaste a Thomas? Vanessa me llamó. No debería haberte involucrado. Mi nombre está en un documento que no firmé. Miró alrededor del café vacío. ¿Podemos no hacer esto aquí? Podemos hacerlo en la oficina de Thomas. No fue lo que piensas. ¿Entonces qué fue? Se frotó la cara. El corredor necesitaba pruebas de que el patrimonio no estaba en disputa. Creó una confirmación por correo electrónico para mantener la solicitud en movimiento. No era una escritura. No transfería nada. Creaste un correo electrónico fingiendo ser yo. Resumí lo que pensé que eventualmente aceptarías. Mi ira se volvió extrañamente tranquila. Me dijiste que era un fracaso al que podías echar. Luego usaste mi identidad para fortalecer tu préstamo. Estaba bajo presión. La presión no escribe mi nombre. Sabía que bloquearías todo. Así que mi consentimiento se volvió opcional. Miró hacia otro lado. Durante años, Jaque me había llamado rígida y asustada. Ahora entendía por qué odiaba la cautela. La gente cautelosa pedía pruebas. Vanessa lo sabía. No. ¿Sabía ella que tu distribución no estaba garantizada? Le dije que la administración sería rápida. Le dijiste al prestamista 30 días. Me miró fijamente. Leíste mis correos electrónicos. Los dejaste en mi café. Su vergüenza se convirtió en ira. Tú querías esto. Querías que papá demostrara que eras la responsable. Querías que yo fracasara. Una vez, esa acusación me habría destruido. Si quisiera que fracasaras, ¿por qué pasé años poniendo excusas por ti? No dijo nada. Le dije a papá que tu primer negocio fallido fue una mala sincronización. Le dije que tu lío con la tarjeta de crédito ocurrió porque la economía cambió. Le dije a Vanessa que tu último cambio de trabajo fue una oportunidad cuando admitiste que estabas en un plan de rendimiento. ¿Cuánta protección habría sido suficiente? Sus hombros cayeron. Apareció la vergüenza, pero la vergüenza no era responsabilidad. Dile a Thomas que fue un malentendido, dijo. Ahí estaba. Todavía quería que yo absorbiera la consecuencia. No fue un malentendido. Si se toman esto en serio, podría perderlo todo. ¿Entonces por qué lo hiciste? Porque pensé que la herencia era mía. Su voz llenó el café. Finalmente, la verdad se interpuso entre nosotros. Mía, no nuestra. Bajé la voz. Papá lleva muerto menos de 2 semanas. Has intentado vender una casa que no posees, pedir prestado contra dinero que no controlas y hablar por mí sin permiso. ¿De qué se supone exactamente que debo rescatarte? Se sentó. Puedo arreglarlo. Entonces arréglalo sin pedirme que mienta. A la mañana siguiente, Jaque llegó a la oficina de Thomas con su propio abogado. El fiduciario inició una revisión formal. El prestamista retiró la solicitud. Jaque y Vanessa perdieron su acuerdo de compra porque ya no podían demostrar fondos suficientes. Peor aún, Jaque ya había pagado un depósito sustancial de buena fe bajo términos que su abogado explicó más tarde que eran difíciles de recuperar porque las representaciones de financiamiento habían sido su responsabilidad. No lo celebré. Tampoco me ofrecía reemplazar el dinero. Siguió otra consecuencia.
Jaque llamó a su antiguo empleador preguntando si su renuncia podía ser revertida. Se había ido casi sin previo aviso después de decirles a sus compañeros de trabajo que había terminado de trabajar para otras personas. Su puesto ya había sido cubierto internamente. Se negaron. 3 semanas después de la muerte de papá, el hombre que dijo que nunca necesitaría otro sueldo no tenía trabajo, ni casa nueva, ni herencia inmediata, y un fiduciario examinando un documento presentado bajo el nombre de su hermana. Pero Jaque no había terminado. Su abogado argumentó que el consentimiento era simplemente una proyección informal, no un intento de transferencia vinculante, y desafió la interpretación de la cláusula de conducta de papá. Luego Jaque me acusó de influir en papá cuando se modificó el fideicomiso. Hasta entonces, había estado defendiendo mis derechos. Ahora, estaba atacando las decisiones de papá e insinuando que yo lo manipulé. Thomas me llamó. Si Jaque sigue con esto, los registros que rodean la enmienda se vuelven relevantes. ¿Qué significa? Thomas colocó una pequeña grabadora digital en su escritorio. Papá también había anticipado ese argumento. El abogado de Jaque solicitó una conferencia de conciliación antes de que el fiduciario emitiera su determinación final. Durante 2 días, Jaque se comportó como si eso significara que había ganado. Me envió un mensaje de texto: «Todavía podemos arreglar esto si dejas de hacerlo personal». No respondí. La conferencia tuvo lugar el lunes en la oficina de Thomas. Elaine asistió por la compañía fiduciaria. Jaque se sentó junto a su abogado, sereno y con un bloc de notas amarillo. Vanessa estaba ausente. Más tarde supe que se había mudado temporalmente al apartamento de su hermana después de descubrir cuánto había ocultado Jaque sobre el préstamo. Su abogado comenzó con cuidado. No calificó el correo electrónico falso de inteligente. En cambio, argumentó que no había causado ninguna transferencia real y no debería activar las protecciones más fuertes del fideicomiso. Luego vino el argumento más amplio. Como vivía con papá, ayudaba a administrar el papeleo y asistía a algunas citas, tuve mayor acceso a él cuando cambió el fideicomiso. Cada hecho era técnicamente cierto. La implicación no lo era. Cuando el abogado terminó, Thomas preguntó: ¿está Jaque alegando formalmente influencia indebida? Jaque susurró con su abogado y luego dijo: estoy diciendo que quiero la verdad. Thomas asintió. Bien. Su padre también la quería. Puso los registros de papá sobre la mesa. La enmienda se había discutido durante varios meses. Papá se reunió con Thomas a solas 2 veces. La compañía fiduciaria independiente revisó sus instrucciones. Papá también había pedido que se documentara su razonamiento porque temía que el hijo al que no le gustara el resultado pudiera acusar al otro de manipularlo. Luego Thomas reprodujo la grabación. La voz de papá llenó la habitación. Dijo claramente que actuaba voluntariamente. Dijo que yo nunca había pedido una herencia mayor. De hecho, aprendí algo nuevo. Papá había considerado primero darme la casa directamente por lo que había contribuido. Según la grabación, yo me había opuesto cuando él planteó la idea meses antes. Recordaba la conversación solo como una hipótesis. Le había dicho que preferiría tener el derecho de comprar la casa de manera justa que recibir algo que Jaque pudiera resentir para siempre. Harper probablemente se enojará porque estoy grabando esto, dijo papá. Pero ha pasado demasiado tiempo tratando de no parecer favorecida. He terminado de permitir que las apariencias reescriban los hechos. La expresión de Jaque se endureció. Papá luego lo discutió. No llamó a Jaque perezoso. Eso habría sido fácil de descartar. Lo llamó talentoso e impaciente. Enumeró 3 veces que Jaque había pedido dinero basado en ganancias futuras que nunca llegaron, una sociedad fallida que papá pagó para disolver, un préstamo de vehículo que papá finalmente cubrió y una factura de impuestos retrasada que acumuló multas. Papá dijo que lamentaba no ayudar con condiciones. Cada rescate le enseñó la lección equivocada. Jaque miró la mesa. Luego papá dijo: no le estoy dejando menos a Jaque porque haya cometido errores. Le estoy dejando salvaguardas porque lo amo lo suficiente como para no financiar el próximo. Su abogado le pidió a Thomas que detuviera la grabación. Jaque negó con la cabeza. No, reprodúcela.
Papá explicó que quería un valor igual pero un acceso desigual si fuera necesario. Si cualquiera de los beneficiarios intentaba usar la propiedad del fideicomiso sin autoridad, los profesionales, no los hermanos, deberían intervenir. Luego vino la frase que más me dolió. No quiero que Harper pase otra década siendo el freno de emergencia de Jake. Papá había reconocido lo que yo me negaba a nombrar. Había confundido la lealtad con el rescate. Cuando la grabación terminó, Jake regresó después de un breve descanso y se paró cerca de la puerta. ¿Sabías que él pensaba eso de mí? No. Debías saberlo. Sabía que se preocupaba. No sabía de la grabación. Pero era su favorita. Yo fui la que se quedó. No es lo mismo. Siempre te haces sonar noble. No soy noble, Jake. Estoy cansada. Me miró. Podrías pedirle a Elaine que no active la cláusula. ¿Por qué? Porque soy tu hermano. Esperé. ¿Y cuándo ser mi hermano requiere algo de ti? Abrió la boca y luego se detuvo. Esa era la pregunta que importaba. ¿Se suponía que la familia era una exención permanente de la responsabilidad? Regresamos a la sala de conferencias. Elaine presentó la conclusión preliminar del fiduciario. El falso consentimiento había sido presentado a sabiendas y utilizado para fortalecer una solicitud de financiamiento. Las representaciones de venta de la propiedad también habían continuado a pesar de la notificación formal. Por lo tanto, el fiduciario tenía la intención de suspender cualquier distribución directa de suma global a Jake y trasladar su interés beneficioso al subfideicomiso discrecional de papá. No borraba su herencia. Hacía algo que Jake odiaba más. Le quitaba el control. Todavía se podían hacer distribuciones necesarias bajo los términos del fideicomiso, pero no podía exigir un cheque grande, ignorar el fideicomiso como garantía o usar el pago esperado para acuerdos especulativos. Los gastos administrativos y legales causados por la revisión también se cargarían a su parte, sujetos a una contabilidad final. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Jake. Elaine respondió. La primera revisión importante es después de 5 años, basada en la estabilidad y el cumplimiento. La terminación total no es automática. 5 años. Jake había renunciado a su trabajo esperando dinero en semanas. Ahora podría pasar años sin poder tocar el capital libremente. ¿Y Harper? Elaine dijo que mi interés permanecía bajo el cronograma original porque yo no había activado la disposición. Mi protección de ocupación y mi opción de compra permanecían intactas. Jake miró la mesa. Así que ella obtiene exactamente lo que quería. Elaine respondió antes de que yo pudiera. La señora Reed no redactó el fideicomiso, no presentó el documento, no se comunicó con el prestamista ni representó su consentimiento. Esa distinción importa. Thomas luego colocó una estimación contable frente a nosotros. Debido a que la conducta de Jake había causado verificación de título, revisión externa, correspondencia con el prestamista y trabajo legal adicional, una cantidad sustancial probablemente se deduciría de su parte. Combinado con el depósito de la casa que perdió y las semanas sin trabajo, su fantasía ya le había costado mucho más que orgullo. ¿Estás feliz ahora?, preguntó Jake. Lo consideré. No, pero estoy aliviada de haber dejado de pagar finalmente por tus elecciones. ¿Se fue? Pensé que la pelea había terminado. A la mañana siguiente, Thomas llamó. Jake había enviado una propuesta de acuerdo. Retiraría todos los desafíos y reconocería que el consentimiento no estaba autorizado si yo renunciaba a mi opción de compra protegida para que la casa pudiera venderse más tarde y su fideicomiso tuviera activos más líquidos. Incluso después de todo, quería que su recuperación saliera de algo que papá había protegido para mí. Esta vez, sin embargo, Jake finalmente me había dado una ventaja, y yo sabía mi respuesta. Jake esperaba una negociación. Obtuvo un límite a través de Thomas. Rechacé la propuesta sin cambiar un solo término del fideicomiso de papá. No pedí más de la herencia de Jake. No exigí una disculpa como condición legal. Simplemente me negué a renunciar a la protección que papá creó deliberadamente para mí. 3 días después, Jake retiró su desafío de todos modos.
Su abogado aparentemente le había explicado cómo se verían la grabación, el historial de redacción, la confirmación de entrega y el consentimiento no autorizado si llevaba la disputa más lejos. Luchar solo aumentaría los gastos cargados contra su propia parte. Por una vez, presionar más no le ofrecía ninguna ventaja. El fiduciario finalizó su determinación al mes siguiente. La parte beneficiosa de Jaque siguió siendo suya, pero dentro de la estructura discrecional. Los gastos profesionales adicionales provinieron de su parte. Podía recibir apoyo bajo las reglas del fideicomiso, pero no habría un cheque de herencia gigante, ni un imperio inmobiliario instantáneo, ni usaría los activos de papá como prueba de una riqueza que no se había ganado. La casa que le prometió a Vanessa fue vendida a otro comprador. La mayor parte del depósito de Jaque se perdió bajo el acuerdo que había firmado. Vanessa no lo dejó de inmediato, pero se negó a volver a mudarse hasta que él le mostrara sus finanzas reales. Jaque pasó casi 2 meses buscando trabajo. Su empleador anterior nunca lo volvió a contratar. Finalmente, aceptó un trabajo en una empresa más pequeña por menos dinero del que había ganado antes de renunciar. Cuando me enteré, mi primer instinto fue la culpa. Luego me recordé a mí misma que nadie lo obligó a renunciar. Nadie lo obligó a prometer dinero antes de tenerlo. Nadie lo obligó a usar mi nombre. Las consecuencias no eran crueldad simplemente porque dolían. Mientras tanto, comencé el proceso de tasación de la casa de papá. El número era lo suficientemente alto como para asustarme. Por una noche, consideré alejarme. Luego, abrí la vieja hoja de cálculo que papá y yo manteníamos para los gastos de la propiedad. Cada reparación que había pagado estaba allí. Cada transferencia para impuestos estaba registrada. Papá había añadido notas junto a algunas entradas. Harper cubrió la reparación del techo. Harper pagó la diferencia del seguro. Harper rechazó el reembolso de nuevo. Me reí entre lágrimas. No porque la casa de repente se sintiera como un premio, sino porque esos registros me recordaron algo que el juicio de Jaque me había hecho olvidar. Ya había estado construyendo una vida. Simplemente no era lo suficientemente llamativa para que él la respetara. Usé parte de mi distribución programada, mis ahorros y una hipoteca convencional para ejercer la opción de compra. No recibí la casa gratis. La compré al precio independiente requerido por el fideicomiso. El día que se cerró el papeleo, no hice nada dramático con la antigua habitación de Jaque. No empaqué sus cosas ni organicé alguna victoria simbólica. La venganza, había aprendido, no requería teatro. La cerradura que cambié estaba dentro de mi propia cabeza. Dejé de tratar sus emergencias como instrucciones. Unos 6 meses después de la muerte de papá, Jaque vino a mi café solo. Se veía diferente, no arruinado ni mágicamente transformado, solo menos seguro de que el mundo le debía un aterrizaje suave. Pidió un café y lo pagó. Eso casi me hizo sonreír. ¿Podemos hablar?, preguntó. Estamos hablando. Admitió que había pasado años midiéndose por el salario, los coches, los vecindarios y cualquier cosa que otras personas pudieran ver. Cuando papá murió, Jaque no había visto la herencia como una responsabilidad. Vio una vía de escape. Pensé que si conseguía suficiente dinero lo suficientemente rápido, nadie podría volver a llamarme una decepción. ¿Quién te está llamando así?, pregunté. Miró hacia abajo. Principalmente yo. Le creí. Pero entender a alguien no restaura su acceso a ti. Lamento lo del documento, dijo. Sé que eso no lo deshace. No, no lo hace. ¿Crees que volverás a confiar en mí? Una respuesta reconfortante habría sido más fácil. Tal vez, pero tú no decides el cronograma. Él asintió. Meses antes, esa frase habría provocado otra pelea. Antes de irse, se detuvo. Papá tenía razón sobre mí. Papá estaba preocupado por ti. Hay una diferencia. Jaque esbozó una media sonrisa cansada. Siempre tienes que corregirme. Solo cuando el papeleo lo respalda. Por primera vez en meses, nos reímos. No reparó nada por sí solo.
Algunos finales se vuelven deshonestos en el momento en que prometen que una conversación puede borrar años de comportamiento. Jake todavía enfrentaba 5 años antes de la primera revisión importante de las restricciones de su fideicomiso. Todavía tenía que reconstruir sus finanzas, la confianza de Vanessa y cualquier relación que quisiera conmigo, una decisión a la vez. El plan de papá no arruinó la vida de Jake. Lo obligó a vivir una sin usar la herencia como un atajo. Mantuve el café. Mantuve la casa que me había ganado el derecho a comprar. Más importante aún, mantuve la parte de mí misma que Jake había pasado años enseñándome a dudar. 5 días después de la muerte de papá, mi hermano se paró en nuestra cocina y anunció: la herencia es mía. Creía que el dinero lo haría lo suficientemente poderoso como para decidir dónde vivía yo y qué merecía. Meses después, estaba trabajando de nuevo mientras su herencia permanecía detrás de las protecciones que él mismo había activado. Y yo estaba firmando la escritura de la casa que una vez planeó vender bajo mis pies. Nunca le robé. Nunca falsifiqué nada. Nunca necesité humillarlo públicamente. Simplemente dejé de interponerme entre Jake y las consecuencias que papá había predicho. Tal vez eso era lo que mi hermano nunca entendió sobre la venganza. A veces, la respuesta más satisfactoria no es destruir a la persona que intentó hacerte a un lado. A veces es apartarse, abrir el archivo que ignoraron y dejar que sus propias elecciones terminen la discusión. Gracias por seguir esta historia de ficción. Todos los eventos y personajes son creados únicamente con fines de entretenimiento, reflexión y educativos. Esperamos que te recuerde que cuando alguien te hace sentir culpable por cambiar, puede que simplemente eche de menos la versión de ti que pide menos, crece y puede decepcionar a las personas que se benefician de tus antiguas reglas. Pero eso no significa que debas volver a ellas.